El oeste americano a menudo se idealiza como una tierra de libertad y valientes pioneros. Pero detrás de esa imagen se esconde una realidad más dura, definida por el desplazamiento, el conflicto y la injusticia sistémica. A medida que los colonos avanzaban hacia el oeste, los pueblos indígenas enfrentaron el despojo forzado, el borrado cultural y la violencia sancionada por el Estado. Estos no fueron hechos aislados. Formaban parte de un patrón más amplio, documentado en periódicos, registros gubernamentales y relatos personales. Por dolorosas que sean, estas verdades son esenciales para comprender el verdadero legado del oeste. Masacres. Cuando la conquista se volvió mortal. En muchas partes de la frontera, los ataques organizados contra comunidades nativas se convirtieron en una característica trágica y recurrente de la expansión hacia el oeste. Estos hechos a menudo se llevaban a cabo bajo mando militar y afectaban de manera desproporcionada a civiles, especialmente mujeres, niños y niñas, y a los ancianos. Uno de los ejemplos más notorios ocurrió en el año 1864 en Sand Creek, en lo que entonces era el territorio de Colorado. Un grupo de Cheyennes y Arapaos, habiendo recibido garantías de seguridad por parte de funcionarios estadounidenses, acampó cerca de Fort Lyon. Pero al amanecer, tropas lideradas por el coronel John Chivington lanzaron un ataque no provocado. Más de 230 personas fueron asesinadas, la gran mayoría de ellas civiles desarmados. Relatos de testigos presenciales describen escenas de caos y devastación que sorprendieron incluso a algunos observadores militares de la época. Otra tragedia tuvo lugar en 1890 en Wounded Knee, en Dakota del Sur. Durante un tenso intento de desarmar a un grupo de Sioux Lakota, soldados del 7º de Caballería abrieron fuego. En la confusión, más de 150 hombres, mujeres y niños Lakota perdieron la vida. Muchos habían estado intentando rendirse o huir. En 1863, en Bear River, en lo que hoy es Idaho, tropas estadounidenses atacaron un campamento Shoshone en pleno invierno. Los informes de la época estiman entre 250 y 500 víctimas, lo que lo convierte en uno de los asaltos más mortales contra pueblos indígenas en la historia de Estados Unidos. Sin embargo, sigue siendo menos conocido que otros. Estos hechos no siempre fueron recibidos con condena. En algunos casos, incluso fueron celebrados en periódicos locales o por parte de funcionarios militares. A menudo seguían desfiles públicos, ascensos y titulares en los periódicos. Tales respuestas enviaban un mensaje claro de que la expansión territorial se consideraba justificación incluso para las medidas más extremas. Matar al bisonte significaba matar al pueblo. Para muchas naciones indígenas de las grandes llanuras, como los Lakota, Cheyenne, Comanche y Kiowa, el bisonte era mucho más que alimento. Era central en la práctica espiritual, la supervivencia diaria y la identidad cultural. Cada parte del animal tenía un uso. La carne para alimentarse, las pieles para refugio, los huesos para herramientas, los tendones para hilo. Cuando las manadas de bisontes desaparecieron a finales del siglo XIX, no fue solo por la caza excesiva. En parte, fue intencional. A medida que aumentaban las tensiones entre las tribus de las llanuras y el gobierno de los Estados Unidos, los líderes militares llegaron a ver la destrucción del bisonte como una forma de debilitar la resistencia. Se dice que el general Philip Sheridan apoyó los esfuerzos para exterminar las manadas, haciendo más probable la reubicación en las reservas. Cazadores comerciales llegaron por miles, a menudo disparando desde trenes y dejando los cadáveres pudrirse. Aunque se vendían las pieles, gran parte de la carne se desperdiciaba. De un estimado de 30 millones de bisontes en la década de 1860, solo quedaban unos pocos cientos para 1880. Este colapso destrozó la vida indígena. Las tribus perdieron alimento, refugio, movilidad y ceremonias. Muchos fueron empujados a regiones desconocidas, donde la agricultura era difícil y la caza escasa. La desnutrición y la pobreza siguieron. Para las comunidades nativas, la pérdida del bisonte fue más que una devastación ecológica. Fue una destrucción cultural.
Y para muchos no se entendió como una tragedia, sino como un control deliberado a través de la privación. La enfermedad como arma. El legado de la viruela y la contaminación. La llegada de enfermedades europeas a las Américas tuvo efectos devastadores en las poblaciones indígenas. Enfermedades como la viruela, el sarampión y la gripe se propagaron rápidamente entre comunidades sin inmunidad previa, causando un sufrimiento generalizado. Si bien muchos brotes fueron involuntarios, los registros históricos sugieren que a veces la enfermedad se utilizó de manera calculada. Un ejemplo bien conocido ocurrió en 1763 durante la rebelión de Pontiac, cuando oficiales británicos en el Fuerte Pitt supuestamente discutieron entregar mantas infectadas con viruela a los Lenape. Aunque esto ocurrió antes de la expansión hacia el oeste, la mentalidad de usar enfermedades para debilitar la resistencia reapareció en años posteriores. A lo largo del siglo XIX, los brotes de viruela continuaron afectando a las naciones indígenas, especialmente a los Mandan, Arikara y Blackfeet. Estas epidemias a menudo se agravaban por el abandono, la ayuda tardía o políticas discriminatorias. A veces se negaban las vacunas. Las medidas de cuarentena se aplicaban de manera inconsistente o se omitían por completo. También existen relatos orales que describen alimentos y agua contaminados dejados atrás después de incursiones o desplazamientos forzados. Los sobrevivientes recordaban enfermedades repentinas tras recibir suministros desconocidos o en mal estado. Aunque no siempre están documentados en los registros oficiales, estos relatos reflejan un patrón más amplio de indiferencia durante periodos de crisis. Pueblos enteros fueron diezmados, los ancianos fallecieron sin poder transmitir sus conocimientos, las familias y las tradiciones se fracturaron. Ya fuera por mala gestión o negligencia, el impacto de la enfermedad fue de gran alcance y profundamente sentido. Esta parte de la historia resalta cómo las políticas y el cuidado, o la ausencia de ambos, podían determinar el destino de comunidades enteras. Dinero por cabelleras. Cuando la violencia se convirtió en política, en muchos relatos populares, el scalping se presenta como una práctica brutal asociada a los guerreros nativos. Con menos frecuencia se reconoce el hecho de que los gobiernos coloniales y los primeros gobiernos estadounidenses la fomentaron, ofreciendo recompensas monetarias. Desde el siglo XVIII hasta el XIX, varios estados y territorios pagaron recompensas por las cabelleras de personas nativas. Estos pagos a veces estaban destinados a combatientes enemigos, pero a menudo no se hacía distinción entre luchadores y civiles. La política se describía como una forma de defensa, pero con frecuencia conducía a la violencia organizada. Uno de los primeros ejemplos fue en Massachusetts en 1745, donde las autoridades pagaban 100 libras por el cuero cabelludo de un hombre nativo mayor de 12 años. A medida que continuaba la expansión, sistemas de recompensas similares aparecieron en Texas y el suroeste. En California, durante la década de 1850, el estado autorizó a las milicias a perseguir comunidades nativas. Los condados locales adelantaban fondos que luego el estado reembolsaba. Los registros públicos de este período describen a colonos formando expediciones y luego solicitando compensación por cabelleras u otras pruebas. En algunos casos, se presentaban partes adicionales del cuerpo como evidencia. Estas acciones quedaron registradas en periódicos y documentos oficiales. Entre 1851 y 1865, California gastó más de $1 millón en tales operaciones. Muchas de estas campañas estaban dirigidas a comunidades no combatientes. Esta política no representaba una agresión aislada. Formaba parte de un sistema más amplio que convirtió la violencia en un procedimiento oficial. Caminos de lágrimas y promesas rotas. El término «camino de lágrimas» se asocia más comúnmente con la expulsión en 1838 de la nación Cherokee de sus tierras ancestrales en el sureste de Estados Unidos. Sin embargo, esto fue solo una parte de una política mucho más amplia de reubicación forzada que duró a lo largo del siglo XIX, afectando a decenas de naciones indígenas y desplazando a decenas de miles de personas.
Comenzando con la Ley de Remoción de Indios de 1830, los Estados Unidos, el gobierno trasladó a las comunidades nativas hacia el oeste mediante tratados que a menudo se firmaban bajo presión y luego se violaban. Los cherokees estuvieron entre las víctimas más visibles. Alrededor de 16,000 fueron obligados a abandonar Georgia y cerca de 4,000 murieron a causa de enfermedades, exposición y hambre. Expulsiones similares afectaron a las naciones Choctaw, Creek, Chickasaw y Seminola. A medida que los colonos avanzaban más hacia el oeste, el mismo patrón continuaba. Las tribus de regiones fértiles eran trasladadas a reservas distantes, con suelos pobres, recursos limitados y condiciones de vida difíciles. Los suministros prometidos a menudo llegaban tarde o no llegaban en absoluto. Para finales de siglo, se habían firmado más de 370 tratados entre Estados Unidos y las naciones nativas. Casi todos fueron incumplidos o reinterpretados, especialmente cuando se descubrían recursos valiosos. Estas expulsiones no fueron incidentes aislados. Fueron parte de una estrategia más amplia que transformó comunidades y dejó impactos duraderos en la vida nativa, la tierra y la cultura. La campaña de California. Expansión a un costo. Cuando California se unió a la Unión en 1850 como un estado libre, esa libertad no se aplicó a pueblos indígenas que habían vivido allí durante generaciones. En los años posteriores a la fiebre del oro, el estado lanzó una de las campañas más agresivas de expansión territorial y expulsión en la historia de Estados Unidos. Historia. La llegada de colonos en busca de oro y tierras generó una presión intensa sobre las comunidades nativas. Las tensiones aumentaron no solo por los recursos, sino por la propia presencia indígena. En 1851, el gobernador Peter Burnett declaró que el conflicto continuaría hasta que la población nativa desapareciera. Ese mismo año, la legislatura autorizó a las milicias a expulsar a los pueblos nativos de las tierras reclamadas por los colonos. Estas milicias estaban oficialmente organizadas y financiadas con fondos públicos. Los gobiernos de los condados documentaron los gastos en armas, suministros y personal. En algunos casos, se emitieron pagos por la captura o el asesinato de personas nativas. Más tarde, el Estado reembolsó a los condados, creando un sistema que apoyaba la expulsión forzada mediante incentivos financieros. Entre 1851 y 1865, California gastó más de $1 millón en estos esfuerzos. Muchas operaciones tenían como objetivo aldeas pacíficas. Algunos sobrevivientes, incluidos niños, fueron sometidos a servidumbre por contrato, bajo leyes que permitían el trabajo forzado. De 1846 a 1873, la población nativa en California disminuyó de aproximadamente 150,000 a menos de 30,000. Si bien la enfermedad y el hambre jugaron un papel, las políticas oficiales y la violencia fueron centrales en esa pérdida. Hambreando a los sobrevivientes. Control a través de la privación. Incluso después de que terminaron las reubicaciones forzadas y las campañas militares, muchas comunidades nativas continuaron enfrentando graves dificultades. La vida en las reservas no se caracterizaba por la estabilidad, sino por la escasez. Una de las principales herramientas de control durante este tiempo fue la restricción de alimentos. Los tratados y acuerdos de reubicación incluían promesas de suministros regulares, como alimentos, mantas y herramientas. Estos debían ser distribuidos a través del sistema de asuntos indígenas. En la realidad, las entregas a menudo se retrasaban, se reducían o llegaban en mal estado. La corrupción entre los agentes del gobierno era generalizada. Los bienes eran desviados para obtener ganancias o retenidos por completo. En algunos casos, la comida se utilizaba como herramienta para forzar el cumplimiento. Las comunidades que se resistían a los nuevos acuerdos de tierras o a las exigencias del gobierno a veces veían suspendidas sus raciones. Un ejemplo particularmente duro ocurrió en 1864 durante la larga caminata de los navajos. Después de ser obligados a marchar cientos de millas hasta Bosque Redondo, más de 8,000 navajos fueron confinados a tierras pobres, con poca agua y cultivos que fracasaban.
El hambre y las enfermedades no tardaron en aparecer. Este patrón se repitió en las décadas siguientes. En las reservas de las llanuras del norte, durante las décadas de 1870 y 1880, los niños y los ancianos eran especialmente vulnerables. Algunos envíos fueron reemplazados por carne rancia o cancelados sin explicación. Los informes oficiales a menudo minimizaban el sufrimiento. Para muchos, el hambre se convirtió en algo más que una dificultad. Se experimentó como un método deliberado de control, un borrado cultural por la fuerza. Para las comunidades indígenas, sobrevivir significaba más que resistir físicamente. Significaba preservar lenguas, ceremonias, creencias y formas de vida que se habían transmitido por generaciones. Pero durante el siglo XIX, muchas políticas estadounidenses y esfuerzos religiosos veían estos cimientos culturales no como tradiciones que debían respetarse, sino como obstáculos que debían eliminarse. A medida que los colonos se desplazaban hacia el oeste, los sitios sagrados eran frecuentemente ocupados o destruidos. Los terrenos ceremoniales se convertían en tierras de cultivo, se explotaban en minas o se restringía su acceso de otras maneras. Objetos religiosos importantes eran confiscados o se perdían. En muchos casos, el núcleo espiritual de una comunidad era desplazado deliberadamente junto con su gente. Un ejemplo notable proviene de las colinas negras de los Lakota del Sur, donde la nación Lakota consideraba sagrado a Bear Butte y otras formaciones montañosas. Estos lugares eran centrales para la práctica espiritual, incluyendo búsquedas de visión y oración. Cuando se descubrió oro en la zona, el gobierno de Estados Unidos violó acuerdos de tratados anteriores y abrió la tierra a colonos y operaciones mineras. El conflicto resultante no solo fue por los recursos, sino también por la profanación de tierras sagradas. La expresión religiosa en sí misma fue atacada legalmente. En 1883, la Oficina de Asuntos Indígenas introdujo el Código de Crímenes Religiosos, un conjunto de regulaciones que prohibía muchas ceremonias y prácticas espirituales tradicionales. A los agentes indígenas se les otorgó la autoridad para intervenir, a menudo utilizando amenazas de castigo para suprimir los rituales culturales. Algunas comunidades fueron advertidas de que practicar sus creencias podría resultar en la pérdida de raciones u otros suministros esenciales. Los sanadores tradicionales, a veces etiquetados como chamanes, fueron cada vez más tratados como amenazas al orden. Su conocimiento era despreciado o ridiculizado, y en algunos casos enfrentaron acoso o encarcelamiento por practicar su oficio. El idioma fue otro objetivo importante. A menudo, los niños eran enviados a internados donde se les prohibía hablar su lengua materna. Los castigos iban desde el aislamiento hasta la disciplina física. Con el tiempo, esto creó una brecha generacional. Los ancianos continuaban hablando sus idiomas en casa, mientras que a los miembros más jóvenes de la comunidad se les enseñaba a verlos como algo atrasado o vergonzoso. La ropa, los peinados y las joyas que reflejaban la identidad tribal eran frecuentemente prohibidos o desalentados. En su lugar, se imponían códigos de vestimenta y normas de arreglo personal al estilo occidental, a menudo como parte de los esfuerzos más amplios de asimilación por parte de escuelas e iglesias. Este proceso no fue accidental. Fue diseñado para reemplazar los sistemas de creencias indígenas por el cristianismo, las lenguas indígenas por el inglés y las estructuras de autoridad tradicionales por modelos coloniales. Aunque muchas comunidades resistieron y encontraron formas de preservar su cultura, el daño a largo plazo fue profundo. Sin derechos, no hay justicia. A medida que la frontera estadounidense se expandía, los pueblos indígenas no solo eran desplazados de sus tierras, sino que también se les excluía de muchas de las protecciones legales otorgadas a los colonos. En gran parte de Estados Unidos durante el siglo XIX, las comunidades nativas se encontraban en una zona legal gris que hacía que el trato justo ante la ley fuera difícil, si no imposible. En varios estados y territorios, las leyes limitaban específicamente la capacidad de los nativos americanos para testificar en los tribunales, especialmente en casos que involucraban a ciudadanos blancos.
Esto significaba que, incluso si un colono cometía robo, agresión o algo peor contra una persona indígena, el testimonio de la víctima podría no ser admisible a menos que fuera corroborado por un testigo no nativo. El resultado era un sistema en el que muchos crímenes quedaban impunes, no por falta de pruebas, sino porque la ley desestimaba las voces de quienes habían sido perjudicados. En California, la Ley para el Gobierno y Protección de los Indios de 1850 permitía a las autoridades locales obligar a los nativos, incluidos los niños, a trabajar sin remuneración. Presentada como una forma de aprendizaje, la ley otorgaba amplios poderes a los colonos y, en la práctica, legalizaba formas de servidumbre. Al mismo tiempo, criminalizaba aspectos comunes de la vida indígena, como merodear, cazar cerca de los asentamientos o poseer armas de fuego. En las reservas, la aplicación de la ley generalmente estaba a cargo de agentes indios o personal militar. Estos funcionarios a menudo operaban sin una supervisión clara y contaban con un amplio poder discrecional. Las acusaciones podían llevar a castigos severos, incluyendo encarcelamiento o disciplina pública, con poco o ningún proceso formal de juicio. Los intentos de las naciones indígenas de buscar recursos legales eran frecuentemente bloqueados. Cuando los líderes nativos intentaban impugnar en los tribunales los tratados incumplidos o la confiscación de tierras, a veces se les decía que no tenían legitimidad o que sus naciones no eran reconocidas como entidades legales plenas bajo la ley estadounidense. Una clasificación legal clave, la de naciones domésticas dependientes, colocó a las tribus en una posición subordinada, donde su autonomía se reconocía de nombre pero no en la práctica. Estos marcos legales no eran simplemente descuidos. Formaban parte de un sistema más amplio que otorgaba a los colonos un control casi total, mientras limitaba la capacidad de las comunidades nativas para defender sus derechos, sus propiedades o a su gente. La justicia, para muchos indígenas estadounidenses en el siglo XIX, no solo era difícil de obtener, sino que a menudo estaba estructuralmente fuera de su alcance. El golpe final, ejecuciones y control político. Después de que se confiscaran tierras, se desplazaran comunidades y se atacaran culturas tradicionales, muchas naciones indígenas enfrentaron una última forma de control, el desmantelamiento de su autonomía política. Esto a menudo se llevaba a cabo mediante cambios forzados de liderazgo, la supresión de formas tradicionales de gobierno y demostraciones públicas de autoridad. Uno de los momentos más trascendentales ocurrió tras la guerra entre Estados Unidos y los Dakota de 1862 en Minnesota. Tras enfrentamientos violentos provocados por tratados incumplidos y falta de alimentos, cientos de Lakota fueron capturados por fuerzas estadounidenses. Se llevaron a cabo tribunales militares rápidamente. Algunos juicios duraron solo unos minutos. Más de 300 hombres fueron condenados a muerte, pero el presidente Abraham Lincoln revisó los casos y conmutó la mayoría de las sentencias. Aún así, 38 hombres Lakota fueron ejecutados el 26 de diciembre de 1862, en lo que sigue siendo la mayor ejecución masiva en la historia de Estados Unidos. Miles de personas se reunieron para presenciar el evento, que sirvió tanto como castigo como advertencia pública. Más allá del campo de batalla, el gobierno de Estados Unidos comenzó a reconfigurar las estructuras de liderazgo nativo. Los líderes tradicionales eran frecuentemente ignorados en favor de individuos que apoyaban las políticas del gobierno. Estos llamados jefes amistosos a menudo no eran seleccionados por sus comunidades, sino por agentes indios o funcionarios militares. A cambio de su cooperación, a veces se les concedían raciones adicionales, protección personal u otros privilegios. El nombramiento de líderes alineados con el gobierno debilitó la cohesión interna y alteró las formas tradicionales de gobierno. En muchas naciones, los roles de liderazgo se basaban en la autoridad espiritual, el linaje matriarcal o el consenso comunitario. Estos sistemas fueron reemplazados por modelos que reflejaban jerarquías occidentales, a menudo en detrimento de la continuidad cultural. Los líderes espirituales y ancianos respetados a veces eran marginados o etiquetados como disruptivos.
Los consejos fueron reestructurados o disueltos por completo. En ausencia de una representación legítima, algunas comunidades quedaron vulnerables a una mayor pérdida de tierras y explotación. Además, algunos grupos nativos fueron reclutados voluntariamente o bajo presión para servir como exploradores para el ejército de los Estados Unidos, ejército durante campañas contra otras tribus. Si bien esto permitió que ciertos individuos o grupos obtuvieran favores o sobrevivieran en un sistema difícil, también introdujo divisiones internas que persistieron durante generaciones. En última instancia, la erosión de la independencia política no se trataba simplemente de administración, se trataba de control. Al limitar quién podía hablar, decidir o liderar, el gobierno buscaba moldear no solo lo que las comunidades indígenas podían hacer, sino también quiénes podían ser. La frontera estadounidense suele recordarse como una tierra de oportunidades, donde colonos decididos construyeron nuevas vidas en una naturaleza indómita. Pero para los pueblos indígenas también fue un periodo de profunda pérdida de tierras, de vidas y de integridad cultural. Las injusticias que enfrentaron no fueron incidentes aislados. Fueron el resultado de políticas deliberadas, desigualdad sistémica y negligencia institucional, desde reubicaciones forzadas hasta raciones retenidas, desde el socavamiento del liderazgo hasta la supresión cultural. El legado de estas acciones sigue moldeando vidas hoy en día. Reconocer este pasado no se trata de culpar, se trata de comprender. Solo enfrentando toda la magnitud de la historia podemos empezar a honrar la resiliencia de quienes la soportaron y reconocer el trabajo que aún queda por hacer.